Laurita, tú le puedes compartir el link a Todaro ahí por Instagram, porfa. Gracias, Laurita. Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bro, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Aquí No, bueno. de miércoles. Vamos a esperar un momentico que se conecten los otros compañeros. Bueno, ya estamos. Ay, se fue Jennifer. Se aburrió. Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Vamos a retomar lo que habíamos dejado la clase pasada, ¿de acuerdo? Lo siento mucho que la vez pasada me tocó salir corriendo, que teníamos consejo directivo y pues no esperan ellos. Bueno, entonces quedamos que teníamos acá. Vamos a... Buenos días, Jennifer. Vamos a instaurar entonces qué cosa, chicos. Como es una presentación que debe durar máximo 13 minutos, pero si podemos sintetizar y podemos bajarlo por lo menos a 10 minutos, de acuerdo a la presentación, para así tener por lo menos 3 minutos para mirar las piezas que ustedes tienen y tener un feedback por parte de los jurados. Entonces mucho mejor. ¿Qué piensan ustedes? Unas 10 diapositivas bastante claves para hacer la presentación de la sustentación de la tesis. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Sí, 10 diapositivas para la presentación. Piensen que un minuto por diapositiva, que les sirva para que ustedes puedan hablar. O sea, no es que tengan que meter todo el proyecto acá, porque es que la gente no quiere ver en la presentación que ustedes están haciendo de la A a la Z todo el proyecto. Quieren ver en manera sintética y objetiva lo que tienen para la exposición. Entonces piensen que acá tenemos, miren, una portada, ¿cierto? De lo que sería el proyecto, los objetivos del proyecto, ¿cierto? Entonces como tal, explicar brevemente, con los objetivos claros, qué es el proyecto que ustedes hacen. El contenido quiere decir qué es lo que es, cómo se desarrolla, ¿cierto? Entonces pueden tener todo el tema de contenidos, de cómo se desarrolla cada cosa. La contraportada, ¿cierto? Sí, la parte de las piezas gráficas iría de último. Entonces recuerden que, por ejemplo, bueno, yo no sé, yo como jurado de tesis, les confieso que cuando me dan gadgets, o sea, los regalitos esos que se hacen, eso es algo que influencia mucho en sentido positivo, porque con un gadget, si ustedes imprimen una cosa en un papel, pues listo, ok. Pero si ustedes hacen esos gadgets, esos accesorios, por decir así, eh, entonces hagan de cuenta que eso deja ver muchísimo ya también los aspectos de la presentación de ustedes, ¿cierto? De lo que sería la parte del proyecto, ya se ve algo más sólido. Entonces, por ejemplo, hay llaveros, lo de las mousse, las tazas esas para el café,
Eso lo hacen acá en Girardot. Yo les paso si quieren el contacto de la chica que tiene esa empresa. Hacer, por ejemplo, el mousse. Pues no todos ahora les toca ponerse de acuerdo y algunos lleven mousse para cada uno de ellos. Eso gusta muchísimo. El tema de la camiseta no es que guste mucho a todo el mundo. Una camiseta no la van a aceptar muy fácilmente. Pero por ejemplo, si llavero, una bolsita, las bolsitas o de papel o de ese tela falsa que se llama, bueno, todos esos elementos, esos son cosas que le gusta mucho a los jurados y que se puede captar muy bien la campaña que ustedes están haciendo o el proyecto que ustedes están haciendo y se capta muy bien ya con un elemento, con un accesorio. Eso es un consejo que les doy. Bueno, las piezas, una vez que ustedes terminen de hacer toda la presentación, si las piezas al final van presentadas y van explicadas, bien chévere. Sí, yo estoy grabando la clase, Jennifer. Yo la grabo en mi compu y luego las voy subiendo a YouTube, ¿de acuerdo? Eh, entonces, yo creo que lo ideal, chicos, es que en esas 10 diapositivas ustedes resuman, pero acuérdense, no sirve ni el DOFA, ni marcos conceptuales, no, o sea, sirve que ustedes ya con sus palabras y en manera muy de presentación, muy gráfica, se fajen con una presentación de 10 diapositivas bien bonitas. Yo les aconsejo una cosa, está bien que se puede usar que Illustrator, que todo esto, pero utilicen las cosas, hagan las piezas si quieren en Illustrator, en Photoshop, en todo eso, pero luego montenlas en PowerPoint y los textos también montenlos en PowerPoint. Es un consejo, denle un poquito de dinamismo a la presentación, ¿listo? Denle un poquito de movimiento, o sea, el PowerPoint tiene las transiciones de texto y de diapositivas en cada una y es bastante interesante. Si no tienen PowerPoint, yo se los paso. Yo tengo aquí los ISO, son súper buenos. Tengo Word, Excel y PowerPoint. Se los puedo pasar, los puedo subir aquí al Google Drive para que usen PowerPoint. Yo les aconsejo que se hagan un buen PowerPoint bien chévere, bien jalado. Es mucho más interesante que estar pasando páginas en un PDF, ¿listo? Entonces un consejo que les doy. Eh, Esas piezas gráficas al final, uy, llegó Juan Sebastián, Chito, no sigan hablando de él. Entonces esas piezas gráficas eh, al final bien puestas. Juan, para meterte en contexto, hola, buenos días, tardes ya. Hola, Eh, profe. Sí, tardes. Estamos Buenas, hablando de buenas. que, ¿Cómo van? bien, gracias, estamos hablando de que es importante, este viernes a las 2 de la tarde tenemos otra vez un simulacro de presustentación de tesis, muchachos. Va a estar de nuevo Ricardo, creo que el profe Ricardo les dio muy buen feedback, ¿cierto? Lograron sacar un montón de cosas de lo que él les aconsejó. Vamos a tener también al profe Leo Durán, el que hizo el taller ese de 3D en la Semana Cultural. Él es también excelente, tiene unas sugerencias muy buenas. Entonces, eh, para que este viernes se preparen esas 10 diapositivas, o sea, unas 10 diapositivas bien claras, bien chéveres, con una presentación gráfica bien bonita. Ya desde ya tienen que empezar a definir y tener definidas en esas diapositivas qué cosa, la paleta de colores general. Esos logos, chicos, revísenlos bien, los logos que funcionen en blanco y negro, que funcionen a colores, que funcionen en tamaños pequeños. Recuerden lo que decía Ricardo, ¿no? Esos logos, esas mascotas bien trabajadas, empiecen a sacar bien chévere todos esos elementos. Unas 10 diapositivas que ustedes hagan la cuenta de que una diapositiva por minuto que ustedes hablen, con que hablen 10 minutos y dejen bien claras las ideas de lo que tienen que lo que están presentando. 10 minutos bien hablados, bien explicadas las ideas que tienen. eh, Eso es más que interesante para un jurado de tesis. Porque si ustedes en 10 minutos logran dejarle bien claro el proyecto al jurado, pues va a quedar súper interesado. Recuerden que los costos, ¿cierto? De producción, todo lo que son costos de personal, todo lo que sea tema costos, sí va incluido dentro de la presentación, ¿de acuerdo? Porque
eso sí le interesa a ellos saber la manera en la que cómo se va a realizar el proyecto de ustedes, cuándo se va a realizar, digamos los tiempos, cuánto tiempo se va a demorar, cómo se va a realizar y cuánto va a costar. Y de pronto como posibles objetivos, quién va a ser el que se va a interesar en ese proyecto, digámoslo así. O sea, ya piensen que ustedes ahorita tienen tiempo para la monografía, ¿listo? Hay que trabajarle a hacer monografía. Yo ahorita en vacaciones también les doy un poquito de apoyo en ese sentido, ¿de acuerdo? Necesito que se escriban una monografía bien bonita, bien interesante. Eh, Tan perezosa Laura, es que en diapositivas solo pueden ir gráficos y vectores realizados por ella, ya quiere buscar otros. No, pues si ustedes se encuentran, ¿se acuerdan? A ver, esperen un segundito que busco aquí. Profe, qué Sí, pena, es que, pues, lo que me pasa a mí con el computador, yo estos días, mejor dicho, he estado buscando solución a lo de la cámara, porque a lo de la cámara y a lo de la compartir pantalla, porque, bueno, pues como todos saben, no, mi computador es raro. Ya en una ocasión yo una vez les compartí y prendí mi cámara, pero desde entonces yo no he podido volver a compartir cámara. La vez pasada que se me activó la cámara, que pues pasó lo que pasó, mm, yo estaba era con el computador de un amigo. Entonces pues voy a ver si para este viernes él me puede prestar el computador, porque, bueno, pues traté de buscar solución, pero al parecer es que mi computador con la versión de Windows 10 no es compatible con las opciones que tiene, porque pues el computador ya es viejito. Entonces como que eso no le permite la actualización de los dispositivos como desde el computador. Entonces hice un chorro de vainas y no di con la solución. Entonces pues era para comentarle que pues voy a esperar si me puedo conseguir un computador, y si no pues sería volver a hacer la presentación del celular, que pues, no, ¿cómo yo te lo decirlo? No es aconsejo que ético. haz una prueba, te conectas en Google Meet, Sí, profe, busca. es que eso fue lo que hice ayer. En estos días estuve buscando solución, pero ayer me puse a mirar, fue en Google Meet, y no me da para compartir más y tampoco para presentar la cámara. O sea, tú ten en cuenta que tú puedes conectarte a Google Meet con el computador para presentar solamente la pantalla y puedes conectarte al mismo tiempo con el teléfono celular El para usar teléfono para la micrófono y cámara. cámara. Pero Exacto. es que estuve tratando también de hallar la solución a compartir pantalla y se queda ahí bloqueada. O sea, no, o sea, es que a mí se me hace raro, porque pues yo ya en una ocasión lo hice con ustedes desde mi computadora, hasta prendí la cámara, pero desde entonces no volvió a pasar. No sé cómo tal que sea. Pues toca que pruebes, si no miras a ver si te presta alguien el computador, si sería importante. Sí, profe, pues esa es la idea hasta el momento, pero pues le comentaba nomás. Mm, ok. Entonces haz esas pruebitas y mira a ver para estar ya preparado porque no se puede esperar. O sea, son 2 horas que tenemos ahí y tienen que estar esas 2 horas. La última simulacro que hicimos duró 3 horas, chicos, casi 3 horas y media. Entonces nos toca ser muy veloces y dentro de esas 2 horas, o sea, que máximo son 5 ponentes, máximo nos demoremos 1 hora y media, entre feedback que les dé sea el profe Leo como el profe Ricardo de la presentación de cada uno, y los 10 minutos más 3 minutos, 10 minutos de presentación de proyecto, o sea, de sustentación, más 3 minutos de mostrar las piezas, ¿ok? Es súper importante eso. Entonces, Juan, ponte las pilas con eso, bueno. Respecto a lo que decía Laura, si en las diapositivas puede poner gráficos y vectores realizados por ella, no, o sea, dentro de la presentación, Laura, es una presentación, entonces tú puedes, es para presentarle a los jurados. Entonces, si tú quieres buscar gráficos, que encuentres gráficos interesantes y algunos vectoriales también interesantes, lo puedes hacer, pero atención, no mezclar lo que utiliza en la presentación con lo del proyecto de ustedes, en el sentido que sea claro
que es un complemento gráfico, más no forma parte de de la gráfica del proyecto de cada uno de ustedes, ¿ok? Que se diferencie eso. Cuidado con los vectoriales, con los gráficos sí se pueden usar gráficos y todo, pero vectoriales que se usen, por ejemplo, tú que tienes el diario F, se llama así, ¿no? O diario M, no, diario F, ¿cierto? Ahora, Profe, qué pena, es que lo escribí por el chat porque a veces en mi casa hay mucho ruido, suenan los ay, pájaros, el gallo y todo el ay, mundo. F, no, es que a veces el chat no va de para abajo y no había leído, perdona. Ok. Eh, a ver, yo voy leyendo lo que ustedes me van preguntando. En Haizuli me dice que si se puede hacer uso de los personajes en la presentación. Usaron a Magali como si ella estuviera presentando. Me refiero a que como no se puede revelar nada antes de dar la solución. Sí, a mí me parece interesante. A mí me parece muy interesante eso, Haizuli. Eh, es más, yo te propongo realmente visto que la sustentación es hasta inicios de septiembre, trates de hacerte una animacioncita, así sea sencilla, algo sencillo. Si ustedes pueden hacer uso de motion graphics, los que han estado trabajando un poquito de animación, hagan, muéstrenme propuestas que tengan y tengan y yo les asesoro también eso, porque hacer alguna animacioncita sería muy chévere. Profe, Sí, es que yo tenía una propuesta. ¿Se acuerda que yo tenía una animación para hacer? sí. Y aparte tenía, o sea, en el método de la difusión tenía como una charla bien corta sobre el autoestima, mejorarla, ¿sí? Ujú. Entonces, la propuesta era como mezclar esas dos y hacer más bien una animación donde Magali sea la que dé la charla corta. Sí, pues puedes, por ejemplo, empezar a hablar sobre tu proyecto y hacer eh, una pequeña charla sobre subir el autoestima, sí, en cuanto a ese sentido. Pero recuerden no desviarse del objetivo principal que ustedes tienen, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes tienen ya un objetivo, por ejemplo, el tuyo es el del trastorno, ¿cierto? No te desvíes de ese objetivo. Por ejemplo, lo que le pasó a Laura con la presustentación con Ricardo, que ella empezó a hablar del diario y a un cierto punto mencionó el machismo y ya sacó de contexto absolutamente todo. Entonces, recuerden ser muy objetivos y no irse generalizando en otras cosas, pero sí la podrías hacer. O sea, una pequeña charla, pero propio muy cortica, ¿de acuerdo? Que Sí, recuerda que 10 minutos se te van volando hablando sobre cada cosa. No dicen, no, pero en 10 minutos yo qué voy a decir si es mucho tiempo. No, recuerden que es poquito tiempo y lo tienen que tener bien, bien claro. Entonces sí, sí puede funcionar. O sea, prepárate algo como para hacer el simulacro ahorita el viernes, a ver qué sí, tal funciona. Bueno, durante la presentación también se cuenta el tiempo que, digamos, si yo voy a presentar de como animación, eso también lo cuenta, ¿cierto? sí, claro. Sí, por eso es que si quieres hacer una animación, o sea, si vas a hacer una animacioncita de 1 minuto, por ejemplo, entonces cuéntala como una de las diapositivas que cuente alguno de los puntos de tu presentación. O sea, 1 minutico justo, pues ahí entra súper bien. Acuérdate que, por ejemplo, en PowerPoint puedes poner video. ¿Listo? Yo les explico cómo ponerlo. La presentación si se puede hacer en video, pues sí, Jennifer, yo digo que sí se podría hacer una presentación en video, pero el tema es que el video, tú durante la presentación tienes que ir hablando, ¿cierto? Entonces, eh, te tocaría entonces estar parando el video, ¿cierto? E ir hablando. No, no estaría nada mal, o sea, se podría hacer un video y vas poniendo ahí como las diapositivas, te haces algún after bien chévere. Pones, por ejemplo, un contador de tiempo abajo, yo te explico cómo poner el contador de tiempo, que se vea como el tiempo ahí que va pasando de acuerdo a lo que tienes ahí, pero entonces es relativo, ¿no? Porque se te puede volver más largo, pero pues sí puedes poner un video donde puedes hacer, por ejemplo, que vayan disolvencias o transiciones muy bonitas que puedes hacer en After, eso hay un montón de tutoriales, yo les explico también algo si quieren hacerlo con After, y se pone el video
se puede poner como una musiquita de fondo y que dure justo ese tiempo y van poniendo las diapositivas también ahí. Podría ser interesante, nadie dice que no. Y Jorge me dice, ¿se podría subir al Drive Muse? O sea, al Drive Muse, ¿cómo así? O sea, tú quieres hacer con Muse una página, tipo una página web, ¿cierto? Sí, pero esa la puedes hacer en local. O sea, eh, lo puedes hacer sin ningún problema en local. O sea, lo haces dentro del mismo compu, el Adobe Muse. Seguramente, no sé si las presentaciones se hagan en modo virtual o se hagan en modo presencial. Entonces, pues se podrían hacer también. O sea, realmente Adobe Muse es un programa súper sencillo de usar. No sé cuál es de ustedes, no me acuerdo quién de ustedes hizo conmigo. Yo, profe. eh, Tú, ¿cierto? Hiciste diseño gráfico para web, ¿cierto? Profe, lo que decía era es que usted una vez nos dijo que nos podría pasar Muse ya que Ah, sí, actualmente, sí, yo lo tengo por ahí, yo lo busco y se actualmente los no cargo. está. Ok, Yo les era paso eso. el Adobe Muse. Eso también es una cosa bien interesante, chicos. Si se quieren hacer Sí, por ejemplo, eh, ¿cómo es que se llama es este que chico? me gustó mucho el resultado, me gustó mucho el resultado obtenido en la página que creé esa vez. Entonces sería muy chévere. Claro, es bien bonito. Por ejemplo, José Carvajal se hizo una página web para hacer la Sí, presentación del proyecto de él. Pues era un sitio web sobre mercadeo, merchandising de prendas así ¿de qué? De camisetas y cosas así, muy interesante. Pero entonces, sí, les puede funcionar. Yo entre hoy, sí, esta noche dejo subiendo en el Drive el PowerPoint y el Muse. Bueno, entre estas otras cosas vamos a ver también, entonces, eh, aquí en estas diapositivas, no sé si las terminaron de ver el otro día, tenemos un entorno de PowerPoint. Entonces, aquí les explico un poquito todo el entorno de PowerPoint, todas estas cositas, ¿cierto? Los atajos de PowerPoint. Si lo quieren hacer, la construcción de la plantilla en PowerPoint, construirse una buena plantilla, ¿cierto? Bien chévere, bien interesante, pero esa plantilla inclusive la pueden hacer ustedes en Illustrator o en Photoshop, bien chévere, la importan. Las fuentes, tengan muy claras todas las fuentes que van a usar, algo bien claro, bien chévere, bien bonito. Y esto es un ejercicio muy interesante, cree un formato de presentación con la imagen corporativa de su empresa, pero antes identifique los siguientes: colores corporativos, tipos de fuente, referentes gráficos de la empresa, estilo de composición gráfica. Ahora sí inicia tu plantilla de presentación con la estructura de una presentación. Entonces eso es un muy buen ejercicio para que empiecen a hacerlo y definir también la plantilla, ¿cierto? O sea, esos colores corporativos, o sea, por lo menos la paleta de colores que ustedes van a usar. Eso es súper importante, que ya tengan definida esa paleta de colores y la sepan usar sin mezclar demasiados colores en la presentación, ¿no? Que no sea una cosa que se vuelva un poco pesada, sino al contrario, que sea ligera, fácil de interpretar. Los tipos de fuentes, también tengan muy claros esos tipos de fuentes, o sea, cuidado con eso, con las fuentes, que no se mezclen fuentes así un poco extrañas, que sean claras, que tengan la disponibilidad bien de la fuente. Si pueden utilizar fuentes que ya quieran usar dentro del proyecto, pues chévere, porque cuando ya tengan las piezas gráficas bien desarrolladas, pues las fuentes que tienen en la presentación van a estar también en el mismo proyecto, en las piezas gráficas. Entonces eso dice mucho. Referentes gráficos de la empresa, pues también ya tener, yo espero que el viernes ustedes ya tengan el loguito y una buena cantidad de piecitas gráficas para mostrar, mascotas si las tienen, todos esos elementos. Y los estilos de composición gráfica, o sea, definir todavía lo que hablábamos con Ricardo en la clase antepasada, definir ese estilo gráfico, o sea, que se haga más pulido. Por ejemplo, en el caso de Hadizuli, hacerlo un poquito para un target, definirlo, si se hace para niños más pequeños o para niños más grandes, ¿cierto? Definir ese estilo gráfico que sea claro, igual el de Laura. Yo le había sugerido un cierto estilo, pero pues hay que trabajarle un poquito más, hay que pulirlo que sea como más fresco, ¿cierto? En cuanto a colores, recuerden que los colores juegan un papel fundamental, la paleta de colores. Entonces,
Esto es un ejercicio interesante para realizar. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Cómo diseño? Cobrar diseño no es nada fácil. Diseño, proyecto, por hora, por regalías, por semana. Antes de cobrar, debes saber grado de capacitación, experiencia laboral, tipo de actividad, tipo de cliente. Esto es importantísimo para que lo enmarquen también dentro del proyecto de ustedes y dentro de lo que sería la posible presentación, ¿no? Por proyecto. Entonces, para cobrar por proyecto debes fijar un valor total de todas las tareas y debes tener en cuenta impacto o envergadura, importancia del cliente, tiempo estimado de trabajo, panorama general. Cuando se tiene experiencia, cobrar por proyectos es mucho más rentable. Entregas rápido, te pagan más por menos. Si te demoras, te pagan menos por más tiempo. Ojo, mayor sea el impacto del proyecto, mayor la calidad y mayor el tiempo que le dedicarás. Desventaja: cuando se negocia con un cliente que regatea, no es tan fácil justificar el valor del proyecto. Los trabajos adicionales no contemplados se asumen sin cobro adicional. Esto depende. Precio igual a costos fijos. Ahorita se los pongo también en el Drive. Creo que sí lo había puesto. Creo que está en el Drive. Ahorita miramos. Acuérdenme antes de acabar la clase. Entonces, más costos variables. Listo, eso. Más utilidad. Más impuestos. Acuérdense que yo les hablé a un cierto punto de los impuestos. Tengan muy presente eso. Bueno, cuando hagan una cotización y también cuando preparen los costos de la presentación, hay que tener en cuenta los impuestos. Bueno. Costos fijos y costos variables, pues sabemos que son, ¿cierto? Los costos fijos, pues son los costos de qué cosa, de los materiales. Los costos variables son los costos de las distintas cosas que se pueden presentar durante el proyecto, más mano de obra de más la utilidad, pues lo que se realiza por parte de ustedes. Por hora. Trabajar jornada completa, 8 horas por 5 días por 4 semanas, igual 160 horas al mes. ¿Cuánto te gustaría ganar al mes? 2 millones. Entonces, 2 millones dividido en 160, ¿se acuerdan que yo les hice un poquito ese cálculo? Nos da igual 12.500 pesos por hora. Realmente esto está un poco desactualizado. Yo sinceramente, como diseñador gráfico, aunque si no lo soy, no cobraría menos de 25.000 pesos la hora, como mínimo. ¿Listo? Con el tiempo, la experiencia, pero bueno, eso también depende porque sí, o sea, hay gente que sí lo gana, ¿cierto? Pero entonces esto también depende del nivel de experiencia. Si ustedes ya de primerazo, en el primer trabajo que tienen, ganan 2 millones de pesos como diseñadores, pues tienen muy buena suerte y están muy bien encaminados, ¿cierto? Mi cuñada, por ejemplo, es diseñadora gráfica, lleva 20 años trabajando como diseñadora gráfica y ella se pone sus 4 millones de pesos al mes, pero pues ya lleva 20 años trabajando, ¿cierto? Con el tiempo, la experiencia hará que tomes menos tiempo haciendo el trabajo y allí le subes el valor a tu hora, ¿ven? Ojo, debes tener en cuenta que usar un computador, internet, teléfono móvil, papelería, energía y demás por pagar, ten en cuenta por imprevistos, ¿ok? Un imprevisto que es, se me dañó el computador, bueno, todas estas cosas. Cuando se agrega algo a lo acordado inicialmente es muy fácil ajustar el pago. ¿Sabes cuánto cobrar por una hora de tus servicios? Entonces, ¿cuánto te gustaría ganar al mes? 2 millones. Además de los fines de semana, ¿cuántos días libres quieres tener al año? 15, 18. A veces nos enfermamos. ¿Cuántos días por enfermedad prevés tomar al año? 10, por ejemplo. Por porcentaje de tu tiempo utilizas en juntas, cotizaciones, etcétera.
¿Cuáles son tus gastos fijos mensuales? ¿Cierto? Entonces miren, aquí tenemos, eso es algo que hay que tener en cuenta. Energía, teléfono, uno dice, pero teléfono porque uno tiene que estar llamando a los clientes. Internet, uno debe tener una línea decente por lo menos de 10 megas para poder subir y bajar archivos. O sea, ustedes como diseñadores, créanme que en gran parte y más ahora se va a trabajar mucho el teletrabajo, ¿cierto? Y tu trabajo es muy valioso. ¿Qué porcentaje mereces de ganancia? Por ejemplo, el 50%, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un fotógrafo, pues debo saber cuánto es la ganancia. Ahora que yo le gane 50% sobre el trabajo del fotógrafo, no, pero sí sobre otras cosas, ¿cierto? Entonces, tu hora de trabajo vale 40.665.30. Necesitas vender 4.625.000 pesos al mes para ser rentable. Aquí, bueno, tenemos este link. Esto es muy interesante, ¿listo? Miren, es una página. Vamos a ver. Voy a compartir toda la pantalla porque es que ustedes no están viendo toda la pantalla. Están viendo solo las diapositivas. Listo, aquí tenemos esta página que está ahí. Miren, ¿sabes cuánto cobrar por una hora de tu trabajo? Entonces aquí les permite hacer esto en tiempo real, ¿ven? Digamos, ¿cuánto te gustaría ganar al mes? Por ejemplo, 3.200.000. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Además de los fines de semana, ¿cuántos días libres quieres tener al año? Por ejemplo, no sé, 20 días al año. Días festivos, por lo menos 5. A veces nos enfermamos. Yo no quisiera estar muy enfermo 5 días. ¿Qué porcentaje de tu tiempo utilizas en juntas, etcétera, etcétera? Póngale, por ejemplo, si un 30%. ¿Cuáles son tus gastos fijos mensuales? Entonces, por ejemplo, renta, servicios. Uno siempre gasta por lo menos unos 200 en servicios, papelería, pónganle, si ustedes son diseñadores, por lo menos 200.000 pesos en papelería. Otros, pues pónganle 150, por ejemplo, transportes, cosas varias. Listo, entonces, ganancia. Sí, pongámosle un 20%, pongámosle un 25%. Listo, entonces yo necesito vender para ganar y tener ganancias de ganar 47.000, o sea 50.000 pesos la hora. Necesito vender casi 5 millones de pesos al mes para ser rentable. Aquí podemos ver todo el procedimiento, miren. Entonces les aconsejo esta página porque les da bastante claridad, ¿de acuerdo? Bien interesante la página. Bueno, continuemos acá entonces. ¿Cuánto cobrar? También hay una aplicación. Calcula cuánto puedes cobrar por tus servicios profesionales independientes, tomando en cuenta factores como el tipo de proyecto, cliente, ubicación, así como educación y experiencia laboral. Cuánto cobrar es una utilidad que te ayudará en este proceso. Entonces, esta es una aplicación, pero es para iPhone. Las hay también para los Android. Regalías. Es el pago de una cantidad variable ligada al volumen de producción o ventas que debe abonarse durante un tiempo al propietario de la patente o diseño que se está explotando. Tipos de pago: cantidad fija, cantidad variable, asistencia técnica. Desventaja: el pago por regalías depende de cuál es tu tipo de cliente y sistema contable. El porcentaje normal
que se cobra por regalía está entre el 1% al 5% del valor del producto. Tener regalías es una mamera, realmente. Entonces hay que ser lo más independiente posible en ese sentido. Según Marrano, y es que semana era según Marrano. Entonces, según el Marrano, pues tipos de marranos: percepción sobre el diseño, impacto del proyecto. Ahí sí, como lo dice el nombre, es muy cierto, ¿no? Hay gente que le dice a uno, ah, pero pues usted hágame un dibujito de esto. Ay, pero si es solo un logo. Ay, no sé qué. Entonces, la ventaja, entonces, la vía más adecuada para cobrar el diseño es ser flexibles, acoplándonos al perfil y necesidades del cliente. Ojo, un cliente grande no necesariamente genera negocios a largo plazo, puede ser efímero. Un cliente pequeño posibilita acompañarlo en su crecimiento generando relación de largo plazo. ¿Cómo serían los pagos? Esto es importante tenerlo claro, ¿no? Ustedes que lo tienen ahí, o sea, un cliente pequeñito va a ir creciendo, ¿cierto? Mientras que uno de estos les puede pedir un trabajo y nunca más volverlo a ver, mientras que este les puede pedir muchos trabajos, aunque si no son muy altos los costos que les dé como ganancias, pero va a ser un trabajo constante. Un cliente mediano también puede ser un trabajo muy constante. Un cliente grande les pide un solo trabajo y siempre va a ir a buscar otros nuevos diseñadores para estar regateando siempre. Bueno, ¿cómo serían los pagos? Adelanto del 50% y pago contra entrega 50%. Pago por etapas, financiamiento, canje. Yo normalmente, ¿qué hago? Yo lo que hago cuando hago mis trabajos es, para iniciar, 35%. A mitad trabajo para la revisión, otro 35%. Ahí ya iría un total de ¿cuánto? Un 70%. Entrega del trabajo, le pediría ese 30% faltante. De esta manera. Y eso es normalmente el método que yo uso. Entonces uno siempre le pide al cliente que para iniciar trabajos de un 35%. ¿Esto con qué sentido? Se le dice siempre al cliente que uno necesita materiales, necesita transporte, necesita indumentos, necesita un montón de cosas. Entonces pues un 35% no suena tan descabellado como un 50%. Mientras que uno se le dice a un cliente un 50%, el cliente lo primero que va a pensar va a decir, oiga, a una persona nunca le van a gustar las cifras cerradas. Fíjense, por ejemplo, en todos los supermercados ponen descuento 4.990 pesos. Realmente le están bajando 10 pesos, pero nos parece más barato que si dijera 5.000 pesos, ¿cierto? Si le ponen 4.300 pesos, es una cifra que no nos suena mucho. Uno dice 4.300 pesos, pero le subieron, oiga. O sea, en vez de decir, no, está más bajito respecto a 5.000, uno ve una cifra de 4.300 pesos y dice, oiga, a esta vaina le subieron, ¿cierto? Antes costaba 4.000 pesos. Si ustedes le ponen 4.990 pesos, la gente va a decir, oiga, está barato, le bajaron. Esa cifra del 990 siempre funciona en ese sentido. Es como por ejemplo decir, no, tenemos rebajas del 50%. ¿Cuánto vale la prenda? No, está rebajada al 50%, está costando 150.000 pesos porque costaba 300.000 pesos, pero uno va a ver realmente y normalmente la pieza cuesta 200.000 pesos. Entonces, en ese sentido, siempre se juega con los números así. Por eso es que cuando yo digo un 50%, ese 50% a la persona le va a sonar un poco extraño, va a decir, uy, pero le voy a dar de una a la mitad de la plata del trabajo. Si este man se vuela, pierdo la mitad de la plata. Si no me gustó el trabajo, pierdo la mitad de la plata. Mientras que uno le pone una cifra, como por ejemplo, un 35 más un 35 más un 30, la persona no le va a sonar tan descabellado. Y uno por lo menos ya sabe que a mitad de trabajo, o sea, la mitad del trabajo ya para la revisión, o sea, cuando uno ya está a más de la mitad, pues ya ha obtenido, ¿qué cosa? Un segundo pago de otro 35% y tiene cancelado
más de la mitad, ¿cierto? Un 70%. Es una fórmula matemática muy, muy buena, funciona muy bien y, y realmente pues la gente no piensa mucho en eso, sino que dice, ah, listo, pues otro 35, entonces bueno, démosle ahí y ya al final no es tan cruel el cobro final para las personas porque ya es solamente un 30%. Entonces, por ejemplo, hagan una cuenta, si digamos que tenemos un trabajo de, no sé, por hacer un video yo por ejemplo, 4.500.000. Entonces, le voy a decir menos esto vamos a dividirlo por ejemplo, menos 30%, ¿cierto? Entonces, menos 30% igual, ay, ¿yo qué hice? Esperen, ¿qué pasó acá? 4.500.000 menos el 30%, 1.350.000, ¿ven? Esto sería el 30% de 4.500.000, 1.350.000, ¿cierto? Que sería la última cuota que me tendrían que dar al entregar ya el trabajo, menos un 35%, 1.102.000, ¿cierto? No, pero mentiras. Espera un momentico. 4.500.000. Entonces, menos el 30%. Esto sería la cuota final. Vamos a copiarla. Y vamos a pegarla aquí. Esto sería la cuota final. Ahora, si yo cojo lo que me queda, que son 3.150.000, lo dividimos en 2, son 1.575.000 pesos. Entonces, 1.575.000 y otro 1.575.000. Como cifras, ven, no suenan tan crueles. Para que ustedes empiecen a trabajar por un trabajo de 4.500.000, piden 1.575.000. Pónganle que tienen 1.000.000 de pesos para que ustedes vivan, ¿cierto? Y 575.000 de distintas cosas, gastos varios. Si es un proyecto que tiene que durar máximo un mes, por ejemplo, pues saben que durante ese mes tienen qué cosa, tienen 1.575.000, pero a mitad de mes, si se demoran 15 días en desarrollar el proyecto, hasta la mitad, pues tienen ese otro 1.575.000, ¿cierto? Entonces, normalmente de acuerdo a la complejidad de los proyectos, uno tiene que procurar que no duren más de un mes, chicos, porque realmente si ustedes logran desarrollar en 15 días, en 2 semanas, la mitad de un proyecto y luego en otras 2 semanas la otra mitad, en uno de los casos más de color rosa, por decirlo así, pues sería súper. Piensen que de todas maneras de estas cifras, 4.500.000, 1.350.000 pesos, en parte se les va a ir gran parte, por lo menos, a ver, vamos a hacer aquí la cuenta, se les va a ir por lo menos de eso, de 4.500.000, se les va a ir al menos un 17%, o sea, 765.000 pesos entre impuestos y salud y pensión. O sea que de 4.500.000, 375.000 les quedaría de ganancia. Pónganle que en materiales se les puede ir perfectamente 735.000 pesos entre distintas cosas, o también para darle a otro colaborador algo de dinero o lo que sea. Entonces, si en un mes ustedes logran ganarse entre 3 millones y 2.500.000 por un proyecto de un mes, pues está súper bien, ¿no les parece? Pero entonces, una cifra, ven aquí el método de cobro, que sería 35, 35, 30, es bastante interesante y la gente no desconfía tanto.
y hay tarifas definidas. Entonces, por ejemplo, esto sería para, por ejemplo, financiamiento o pago por etapas o canje, pero yo prefiero siempre por porcentajes. Entonces, tabla de tarifas mínimas sugeridas para 2013. Esto es del 2013. Entonces, esto es de la Asociación Colombiana de Industria Publicitaria desde 2013. Entonces piensen que son cifras ya súper bajitas, pero por ejemplo, creación de nombre son 600.000 pesos, logo de empresa 800.000 pesos, logo de evento 600.000 pesos, logo para producto monolítico 600.000 pesos, logo para producto independiente 700.000 pesos, rediseño de logo 500.000 pesos, slogan para empresa 600.000 pesos, eslogan para evento 500.000 pesos, eslogan para producto 650.000 pesos, manual de imagen básico, explicación, planimetría, colores, fuentes, usos, sin aplicaciones 600.000 pesos, papelería básica, sobre, hoja, carta, tarjeta personal, tarjeta Lord 500.000 pesos, papelería contable, formatos de cotización, factura, cuenta de cobro, recibo de caja 400.000 pesos, mascota, explicación, diseño frontal, atrás, izquierda, derecha y cenital 1.300.000 pesos, valla 500.000 pesos, fachada 1.000.000 pesos, pasacalle 200.000 pesos, pendón 200.000 pesos, señalética, estudio del espacio, su dirección y ubicación de piezas 1.000.000 pesos. La señalética es bastante compleja, ¿de acuerdo? Como trabajo. Pieza señalética simple 80.000 pesos, pieza señalética genérica zonal 150.000 pesos, bus completo 1.000.000 pesos, lateral bus 500.000 pesos, aplicación de logo a una pieza 80.000 pesos, creación de un souvenir 700.000 pesos, uniformes 800.000 pesos, diseño estampado de camisetas o cachucha 200.000 pesos, botón pin 50.000 pesos, decoración vitrina 1.000.000 pesos, diseño de stand 1.500.000. Estos precios, visto que estamos en el 2020, deben tener, de acuerdo en base a la inflación, de subirle a cada una de estas cifras, si es del 2013, al menos subirle un total de un 17-18% para tener las cifras actuales. Y aquí, bueno, tenemos todo esto, miren, octavo, prensa y revistas, comunicaciones internas, radio, miren, doble página, página, roba página, media, cuarto, octavo. Esto normalmente es lo que se cobran como tarifas, fotografía y video, miren, en todas las agencias publicitarias, pero como les digo, aumentando la inflación. Un storyboard o guión comercial, TV, 30 segundos, 8 cuadros, 1.800.000, esto es 30 segundos con 8 cuadros, se expresan 30 segundos. Storyboard o guión video institucional, 3 minutos, 40 cuadros, 2.300.000, o sea, video siempre las cifras son altas. Retoque digital por foto no se cobra por hora, ya que ahora se hace más rápido. Aquí tenemos que tener en cuenta, miren, el retoque de una sola fotografía son 80.000 pesos. Entonces, teniendo en cuenta que en Girardot nadie les va a pagar esas cifras, uno debe hacer en Girardot, que es una ciudad muy pequeña, y si quieren ustedes iniciando como personas principiantes, pueden dividir estas cifras aumentándole el 17%, 18% de inflación y de aumentos en tasas y todo. Le aumentan a esto un 18% y lo dividen por la mitad. En Girardot normalmente sería algo así como precios. Tengan en cuenta que de todo esto, si les piden un total, pues tienen para hacer una cotización con varios precios, ¿no? Miren acá, web, todo lo que es desarrollo web, eventos de creatividad, marketing, otros, segundo de animación, miren acá, modelado de producto 3D, 1.200.000, ¿sí? Diseño de espacios 3D, 1.700.000, ¿sí? Segundo de animación 2D, Jaizuli, el segundo 90.000 pesos. Segundo de animación 3D, 110.000 pesos, no, mucho más, por lo menos 2 veces más. Un render, 600.000 pesos, render de estereoscopía, 600.000 pesos, ya más subtítulos para video, menús DVD, diseño, presentación, diseño de virales, imagen, realidad aumentada, diseño de juego en flash, presentaciones en PDF animado. Bueno, aquí tienen una serie de definiciones, ¿ven?
Sí, señorita, la animación es cara, pero pues nadie realmente, a no ser de que también depende del tipo de animación, ¿cierto? O sea, una animacioncita sencilla en 2D no cuesta 90.000 pesos el segundo. O sea, eso es una animación 2D súper bien trabajada, ¿no? Algo ya profesional, teniendo bastante prestigio como animador. Si ustedes hacen cuentas del nivel de animación que tienen ahorita, estarían cobrando por segundo de animación, ustedes iniciando, podrían cobrar por ahí unos 8.000, 9.000 pesos por segundo de animación. Entonces lo mismo, si tienen, digamos, una animación de 1 minuto, si tenemos 9.000 pesos por segundo de animación, entonces 9.000 por 60 nos da un total de 540.000 pesos por 1 minuto de animación sencillita. O sea, en el sentido de lo que ustedes hacen ahorita en este punto, ¿cierto? Que no está nada mal, porque realmente 1 minutico de animación sencilla, pero si ven que tiene elementos mucho más complejos, ustedes de acuerdo a la complejidad que les van pidiendo, pues van aumentando también el precio. Pónganle que ustedes en algo mucho más complejo pueden pedir, por ejemplo, 20.000 pesos por segundo de animación. Entonces 1 minuto de animación cobrando 20.000 pesos el segundo va a salir por 1.200.000. Ya empieza a ser una cifra normalmente aceptable. Yo normalmente por un 2D cobro de 60 a 70.000 pesos por segundo de animación. Eso por 1 minuto se gana 3.600.000. ¿Ven? Eso siendo 2D. Si yo hago un 3D, normalmente el 3D yo lo cobro aproximadamente por 250.000 pesos. Sí, 1 minuto de 3D llega a costar esto. A esto recuerden que le tienen que quitar después entre el 17 y el 18%. Esto sería la cifra, ¿cierto? A esto le tienen que, de solo impuestos y cosas varias. Luego a esto le tienen que también que quitar todo lo que sería pago de servicios, uso, claro, y recursos, ¿no? O sea, piensen que un 3D de 1 minuto, el solo recibo de la luz en ese mes que me demora haciendo eso, mes y medio, me puede costar un recibo de la luz 500.000 pesos por tener el computador trabajando todo el día y tener un aire acondicionado al lado enfriándolo. Entonces también piensen en las licencias de los programas, cada cosa, ¿no? O sea, esto aquí al final a uno le queda una parte buena, pero pues no es toda esta plata. Y uno normalmente, ¿qué hace? En un 2D o en un 3D hace uso de una segunda persona o una tercera persona para ayudas de las distintas cosas, ¿no? Que uno necesite hacer. Entonces, piensen que esas cifras a uno le parecen desorbitantes, súper altas, pero créanme que los precios después en cada cosa se van pagando y son altos. O sea, entonces, por ejemplo, propuesta de incremento, exposición nivel de 2 a 4 años, técnico 6%, especialista 50%, máster 80%, doctorado 120%. Esto es propuesta de incremento, ¿ven? Entonces ustedes, por ejemplo, la experiencia que tienen y el nivel, entonces de 2 a 4 años, entonces tienen un incremento, claro, eso es verdad. Entonces tienen un incremento de un 6%. Ustedes en este momento están en un nivel técnico, ¿cierto? Si luego hacen una profesionalización, ¿cierto? Y hacen una especialización, pues tienen un incremento del 50%. Si luego tienen un máster, un incremento del 80%, un doctorado del 120%. Esto solamente en la experiencia a nivel, ¿cierto? De 2 a 4 años, de 4 a 6, miren cómo aumenta, de 6 a 10, miren cómo aumenta, más de 10 años, pues tiene un gran nivel de incremento. Estos porcentajes son relativos, ya que no se tiene en cuenta el prestigio. Si yo tengo un gran prestigio, por ejemplo, no es lo mismo que decir la cuña, que haga una presentación de una investigación, que decir la patarroyo, ¿cierto? Es un prestigio muy distinto. Entonces son dos personas que los dos tienen un doctorado, pero pues cada una de ellos tiene un prestigio distinto de acuerdo
a la cantidad de cosas que ha desarrollado, ¿cierto? Recomendaciones. Ninguna pieza debe de diseñarse sin una constancia u orden de diseño explícita, física o por email. ¿Ok? No se debe mostrar ningún diseño o material realizado sin que el cliente firme un documento que reconozca que no tiene derecho sobre este hasta que se haga la transacción comercial y no va a utilizar dicho material total o parcialmente en el caso que la transacción no se realice. Esto es importantísimo. Imágenes tomadas sin permiso de bancos o de otros medios son solo para bocetar y se debe advertir al cliente que no se poseen derechos sobre estas. Entonces, ¿se acuerdan los repositorios? Lo que yo siempre les he hablado en todas las clases sobre los repositorios. Ese documento prácticamente ustedes ¿qué hacen? En una de las próximas clasecitas, listo, ahorita después del viernes, nos sentamos y empezamos y hacemos una cotización, listo, yo les enseño cómo hacer una cotización, o ahora en vacaciones nos sentamos, nos conectamos y que yo tenga un poquito más de tiempo, nos sentamos, hacemos una conexión los 5, los 6 conmigo y les ayudo a hacer una cotización. ¿Con qué cosa? Con el documento de aceptación de proyecto. O sea, ustedes siempre tienen que hacer una cotización de todo lo que van a realizar al cliente. Ustedes llegan donde un cliente y el cliente a ver qué dice, a uno le dicen hágame tal proyecto y uno lo hace y ya, pero no hay nada que respalde. Exacto, no, tú te dicen hágame un proyecto, exacto. Tú llegas donde el cliente, te sientas con una agendita, le dices bueno, qué quiere, qué no quiere. Si al caso, si el cliente tiene dudas, uno tiene su portátil ahí, entonces tiene algo de material como para guiar al cliente, ¿cierto? Con colores, con fotografías, con piezas gráficas, con cosas varias, porque muchas veces un cliente tiene una idea pero no sabe cómo expresarla o no tiene ni idea de qué es lo que quiere, pero sabe que tiene que hacer una publicidad de algo. Entonces uno tiene su repositorio personal de algunos elementos para guiar a un cliente, de acuerdo a qué cosa, como decíamos antes, al marrano, ¿no? Entonces, uno qué hace, le dice al cliente, listo, yo le mando a usted entonces por correo electrónico, es mejor siempre así, o le traigo personalmente la cotización. Entonces, ¿qué sucede? Que uno si le manda por correo electrónico, uno le manda un PDF con toda la cotización de cada elemento. Una vez que ha terminado de hacer toda la cotización, se pone abajo un documento donde se dice que el cliente, tal como está la cotización, con las ideas que se sacaron de acuerdo a la reunión del día tal de no sé qué, con fulano de tal o fulanos de tal, aceptan el inicio de realización del proyecto, manteniendo la discreción en cuanto a todo lo que serían los elementos que se utilizan dentro del proyecto, no utilizables, no aprovechables, hasta que no se finalice el 100% de la transacción económica comercial entre realizador y cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si un cliente no le firma eso, que normalmente lo tiene que firmar porque es la aceptación de proyecto, o a veces a uno le dicen, no, listo, está bien toda la vaina, pero entonces agreguémosle esto, quitémosle esto, negociemos esto, entonces uno negocia, pero ellos siempre tienen que firmar un documento donde diga eso, que ellos no pueden utilizar absolutamente nada de eso hasta que no se complete el 100%. Y al final de ese documento uno dice, para iniciar trabajos se solicita, para la activación del proyecto se solicita la cancelación del 35% del total de la cotización del proyecto. Eso es un documento clarísimo, ya es un documento legal, que si un cliente a ustedes les queda mal o no les paga o queda a mitad, ustedes pueden ir donde un abogado e iniciar una acción legal contra esa persona y pues ahí tienen, de pronto no todas las de ganar, porque el cliente siempre tira a pagarle a uno muchas veces, pero pues tienen ya por lo menos un respaldo bastante importante. Entonces, eso es súper importantísimo ese documento, ¿de acuerdo? Esa cotización. Y lo mismo, cuando un cliente a usted les pida, por ejemplo, no, es que muéstreme cómo está quedando a la semana que empezaron, o tengo una duda porque tengo otro pelado, otra pelada que me está haciendo este trabajo más barato, y no sé qué, y no sé cuántas, y yo quiero ver cómo le está quedando. Entonces le dice, listo, sí, yo le mando.
¿Ustedes qué hacen? Le mandan en baja resolución un boceto o una copia de lo que están realizando con una marca de agua atravesada por la mitad. Muestra de producto sin terminar, con marca de agua. La persona ahí no puede utilizar absolutamente nada. ¿Sí? Y eso se hace con todo, con los documentos que ustedes manden digitales para imprimir, con las fotografías, con el video, con la animación, con todo. Con todo. Se hace eso. Porque uno da con, muchas veces con gente muy honesta, pero muchas veces da con gente muy deshonesta. ¿Listo? Y lo mismo lo de los repositorios. Hay repositorios gratuitos, pero hay repositorios también de pago. Y uno tiene ciertos restricciones con esos repositorios. Que si uno necesita imágenes, que si uno necesita una cosa, que si uno necesita otra. A ver, les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hice para mi cuñada y ella al mismo tiempo trabaja para una empresa, una compañía. A ver si lo encuentro aquí rápidamente. Entre estas cositas. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Radla. Debe estar por acá. Radla. Slide Huden. Este proyectico. Miren, esto fue una cosa que hice en After Effects. Y todas las imágenes que están acá. La música es música gratuita que de encontrar en un repositorio. Las imágenes son imágenes que las pagamos de un repositorio de Shutterstock. Los vectoriales los hizo mi cuñada, que es diseñadora, y yo hice todo el montaje de todo y todas las transiciones y todos los mensajes, todas las cosas las hice en After. Entonces miren, y esto fue un trabajito bien pago por unos muy buenos clientes. Caramba, pero esperen que activo el audio aquí del dispositivo de audio. Ok, para que puedan escuchar un poquito el audio. Ven, eso es un trabajito, dura 2 minutos 25, y es un buen trabajito que fue bien pagado y tuvo un buen alcance. Listo, entonces, pues
pues eso es algo que bueno, que yo lo hice, por ejemplo, fue un trabajo para mi cuñada, entonces no tuve que tratar con el cliente, pero luego más adelante sí traté mucho con ese cliente y hice bastantes trabajos para ellos y realmente pues utilicé lo que les he estado explicando hasta ahora como regla general y pues nunca tuve problemas. Era una clínica dermatológica y bastante serios, entonces son esos clientes que uno siempre trata de consentir mucho. Bueno, entonces importantísimas estas recomendaciones. Todas las piezas se entregan en arte final individual digitalizado para producción más copia, GIF, PDF o JPG. Los textos o datos que vayan en una pieza deben ser entregados por el cliente. La redacción y ortografía será responsabilidad de este. Atención a esto porque es muy importante. Los valores anteriores no incluyen IVA. Si ustedes están en régimen común, deben incrementarle el IVA del 16%. Pilas con eso, bueno, porque eso sí es súper importante. En el caso de retención y ustedes en régimen simplificado, aumente un 11,76% al valor total, porque eso es lo que van a quitarle en retención. Entonces ven como lo que suenan cifras demasiado costosas se empiezan a ir esfumando bastante rápidamente. Todo cliente tiene derecho a 2 correcciones. De ahí en adelante se cobrará el 5% del trabajo por cada corrección. Entonces ustedes hacen los 2 primeros trabajos, lo que llaman versiones. Si le piden más de esas 2 versiones, se le empieza a cobrar el 5% del total del precio por cada corrección. No se utilizarán imágenes tomadas sin la autorización de su autor. El cliente debe de comprar estas o mandarlas a realizar. Tener en cuenta ofrecer facilidades de pago, descuentos cuando sean varios los productos a realizar. ¿Es verdad que el diseño es mal pagado? Y la rebajita, no des una rebaja superior al 10%. Y si das rebajas, pide anticipo o acorta volumen de trabajo. Y si vas a trabajar en una empresa, entonces, escalafones internacionales de un diseñador. Por ejemplo, nivel de conocimiento. Student se prepara en conceptos, entonces unas pasantías, ¿cierto? Interno maneja y trabaja software CAD, o sea, los software CAD son, por ejemplo, AutoCAD, los programas de 3D, carga ladrillos, sigue lineamientos. Junior maneja y trabaja software CAD, contacto con el cliente, genera conceptos, listo. Senior maneja al cliente, maneja producción, genera proyectos, puede cerrar el negocio, maneja dinero. Líder, management, maneja el proyecto, responde por presupuestos, responsabilidad económica. SEO tiene visión global, estrategias, maneja todos los proyectos. Entonces nivel de relación, complejidad. El interno 1 a 1, ¿cierto? El junior 1 a 4. El senior 4 a 8, el líder 4 a 16, el SEO 16 a 32. Nivel de estudios, estudiante o recién egresado. Por ejemplo, Laurita en este momento está en el student, ¿cierto? No obstante, la hacen trabajar como un interno. El junior, graduado de diseñador, ¿cierto? Entonces ya un graduado de diseñador maneja y trabaja software CAD, todo lo que es vectorial, cosas varias, contacto con el cliente, tiene contactos con el cliente y genera conceptos. Por ejemplo, Laura lo estaba realizando, ¿cierto? O sea, maneja los programas, tiene contacto con el cliente, que sería nosotros la escuela, y genera conceptos, las piezas gráficas que han visto que ya ha generado. Está ya prácticamente por graduarse a diseñador, pero aquí en un junior lo hacen, un interno lo hacen pasar por un junior. Senior, graduado de diseñador, maneja dinero, ya el senior, y ya empieza a tener un nivel de experiencia, ¿cierto? De 3 a 5 años. El líder pues tiene una maestría y tiene una experiencia de 6 a 8, de 6 a 10 años. Y el SEO pues tiene una maestría, un PhD, o sea un doctorado, y tiene de 10 años en adelante como nivel de experiencia.
Sí, claro que sí, Jaisuli. Tú le agregas el costo del shooter. Nunca le vayas a regalar nada a un cliente. Imágenes, videos, todo lo que tengan de repositorios. Hagan de cuenta que ustedes le pueden sacar al cliente dentro del presupuesto, pues lo que pagan de cuota. Shutterstock no es nada económico. Shutterstock creo que cuesta, hay una cuenta premium, creo que cuesta 250.000 pesos al mes, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Hay una que cuesta bastante. Entonces ustedes le pueden sacar en el presupuesto, pues esa mensualidad al cliente, porque está haciendo uso de la cuenta de ustedes. O sea, se van a usar los materiales que ustedes encuentren ahí. Entonces, salarios escalafones. Esto ya es un poco triste, lo pone a uno a pensar mucho. Por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, un junior al año se gana de 30 a 40, digamos lo que eso serían 30 a 40.000 euros al año. En Europa, no entiendo bien esta escala, 11 a 12.000 euros al año. Sí, en España pagan muy bien animación, no sé por experiencia personal. Y en Europa un junior 11.000 a 12.000 euros al año. En Colombia, por pesos, de 6 a 12 millones al año. Sí, estos son cifras más o menos reales todavía. Un senior en Estados Unidos gana al año de 60 a 80.000 dólares. En Europa de 18 a 22.000 euros, perdón. En Colombia de 12 a 24 millones al año. El líder en Estados Unidos gana 100.000 a 110.000 al año. En Europa de 24 a 36.000. En Colombia de 24 a 48 millones. Y el CEO de 150.000 en Estados Unidos, en Europa 36 a 72 y en Colombia 72 a 98. En Europa se gana un poquito más, o sea, en estas cifras acá le ponen un poco muy bajito. O sea, un junior en Europa como diseñador gráfico al año se gana, o sea, mensual se gana más de 1.000 euros. O sea, un junior se puede ganar 1.200 euros al mes en Europa. Un senior se gana por lo menos unos 2.000 euros. Entonces son cifras más altas. Estas acá sí son más o menos acertadas. Aprende a cobrar qué diseño se puede vivir. Listo. Entonces, este documento está también ahí en el Google Drive, ¿de acuerdo? Recuerden trabajarle, chicos, a esa presentación. Acuérdense de realizar por lo menos esas 10 plantillas para el viernes, tenerlas listas. Si no están bien arregladas las 10 plantillas, las 10 diapositivas, por lo menos sí que estén bien, más o menos presentaditas para que les podamos hacer una valoración, ¿de acuerdo? Recuerden tener más o menos un minutico de tiempo por cada diapositiva preparado, que cada una le dé pie de un minuto para que ustedes sepan que están terminando el argumento y cambian la otra diapositiva, tienen la guía, les sirve también como línea guía para no perderse dentro de la presentación. ¿Listo? Y Juan Sebastián, si sigue teniendo problemas con el computador, pues en último caso, ¿quién es Ana Díaz? No sé quién es Ana Díaz. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me decía, profe? Profe, soy yo, Jaisuri. Lo que pasa es que me tocó darle el computador a mi mamá, estoy del celular de ella. Bueno, no te preocupes. Que Juan Bueno, Sebastián, en el caso que se le siga dificultando eso, me hace el favor y entonces el viernes a más tardar a la 1 de la tarde me manda las diapositivas. Si llega a seguir teniendo problema para compartir pantalla, me manda las diapositivas y así por lo menos yo las muestro aquí desde mi compu, ¿de acuerdo?
pero lo Ah, ideal es, listo, profe. Listo. lo ideal es que pues trates de tenerla, de ajustar tu computador, bueno, Sí, obvio, profe, tener eso para ese día, pero pues me toca esperar a ver. bueno, es que mejor Cualquier dicho, cosa yo le mando eso to- entonces, profe. listo, todos por Muchísimas favor gracias. váyanme mandando también poquito a poco las diapositivas, bueno, y yo esta semana les pongo también ya la actividad en el aula virtual para que por lo menos suban trabajo y les doy un tiempito para que me lo entreguen, pero ya el tiempito es, o sea, eh, la próxima semana hacer entrega de lo que les solicito para ponerles, eh, si eso está en el drive, Jennifer, lo que acabamos de ver está en el drive, estoy seguro que está en el drive, lo subí la vez pasada, a ver, Profe, lo que es costo, la presentación de costos que hizo ahorita y esto de la presentación de las 10 diapositivas está en el Drive. sí, sí, eso está ahí, miren, acá está, uno es este, sí, este fue la semana pasada y está, mírenlo. Voy a cambiarle el nombre. Le voy a poner costos, diseño costos. Listo. Ahí está. Y el otro, los componentes matriz para presentación, mira. Ahí está también. ¿Listo? Ahí están los dos. Para que los puedan descargar, ¿de acuerdo? Bueno chicos, entonces yo veré, trabajenle bien a esas diapositivas, una presentación bien jaladita el viernes, recuerden que yo les vuelvo a contabilizar el tiempo el viernes y nos conectamos con el profe Leo y con el profe Ricardo, entonces y estén listos a tomar nota de lo que ellos también les digan como feedback, ¿de acuerdo? Ya tienen un poquito más de aire en cuanto a lo que es la escritura de la monografía, pero sí es importante que se concentren mucho en desarrollar las piezas y el proyecto, o sea, desarrollar muy bien el proyecto y las piezas. Tienen un poquito más de aire para desarrollar la monografía, ok, pero de todas maneras se les van a pedir avances en eso, o sea, avances grandes. Entonces yo veré a trabajar fuertemente, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos el viernes. Los que tengan historia del arte 3 conmigo, jiji, nos vemos el viernes también por la mañana, ¿de acuerdo? Para la clase. Si es con ustedes, sí, sí. Sí. Listo, entonces, bueno muchachos, nos vemos entonces. Que tengan un buen almuerzo y una feliz tarde. Igualmente. Chao a todos.